Bienvenidos a Ellas, el podcast de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña, un espacio en el que les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Cómo son sus historias vinculadas a lo rural? ¿Con qué sueñan? Pero también, ¿qué las hace felices en la vida más allá del campo? Los dejamos con una nueva historia. Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Hoy vamos a conocer la historia de Fabiana Malacarne. Actualmente trabaja en asuntos regulatorios y comunicación en biotecnología en la Asociación de Semilleros Argentinos. La primera vez que la entrevisté, hace algunos años, me había llamado la atención uno de sus libros, Biotecnología, ¿qué te cuento? Una adaptación para niños sobre los comienzos de la biotecnología, su importancia en la producción de alimentos y otras cuestiones. Un material fundamental para despertar la curiosidad en los chicos en estos temas y también para acercar la ciencia a la gente. Fabiana es ingeniera agrónoma, estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha transitado un camino vinculado a la biotecnología y a la comunicación. Hoy la convoqué a este capítulo de Ellas para conocer su historia, sus desafíos, sus pasiones y motivaciones. La mujer detrás de la agrónoma. Fabiana, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? El gusto es para mí estar charlando otra vez con vos. Bueno, sí, tanto tiempo que hace que no charlábamos. Che, Fabiana, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu historia, tu infancia, a dónde fue, qué hacías, cómo era esa Fabiana de chiquita, de pibita? Bueno, la verdad que yo creo que la infancia ha sido una de las etapas más felices de mi vida. Crecí en el campo, soy de una zona rural muy cerca de la ciudad de Río Cuarto, se llama Paso del Durazno, y mis padres eran productores agropecuarios y tenían un campito de 100 hectáreas en esa zona, así que hasta los 10 años más o menos viví en el campo, iba a una escuela rural. Ujú. Era súper lindo porque íbamos con mis compañeros, o sea, con mis vecinos. Un día nos llevaba mi papá, otro día nos llevaba mi tío, otro día nos llevaba el vecino y así íbamos 5, todos amontonados en las camionetas. Pero era una fiesta volver porque cuando nos traían de vuelta, en la entrada del que iba el auto nos dejaba y el resto no íbamos caminando. Y Mm. entonces íbamos todos juntos y bueno, era muy divertido, la verdad que era muy lindo. Y después ya sí, a los 11 años me fui a estudiar a Río Cuarto, a una escuela, a un colegio internado, pero de verdad que hasta los 10 años crecí en el campo y bueno, y con todo lo que la libertad que un chico puede tener viviendo en el campo, y creo que un poco mi amor por la agronomía y por la producción agropecuaria vienen desde esa época y de haber visto a mis viejos trabajar y darle para adelante con la producción. Mm. Si te digo, cerrá los ojos, viste que en esa época, justo hasta los 10 por ahí, o más adelante también, pero las cosas te quedan muy pegadas, muy guardadas en el alma, en el cuerpo, olores, sabores, sensaciones. ¿Qué cosa, qué olores, esas cosas se te vienen a la mente? El café con leche que hacía mi abuela. Mi viejo tenía tambo y ordeñaba, y entonces traía la leche muy temprano y mi abuela, italiana, ponía en la cocina leña en el invierno, ponía a calentar la leche y adentro de la leche le echaba el café. O sea, no hacía el café con agua, sino que hacía directamente el café en la leche. Y ese olor me despertaba. Realmente es algo que no me lo voy a borrar nunca de la cabeza, y hasta el día de hoy, cuando huelo el café, me acuerdo de mi abuela. Qué grande. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Lucía. Lucía. Che, Fabiana, ¿y cómo llegó la agronomía a tu vida? Por qué decidiste ser agrónoma? Bueno, mira, a mí siempre me gustó el campo, y la verdad que empecé a estudiar agronomía porque me gustaba la producción ganadera, ¿no? Pero no sabía que no quería ser veterinaria, quería ser agrónoma. Y en realidad, bueno, era una parte de la actividad que hacían en el campo en mi casa,
y siempre tuve en la cabeza la agronomía, aunque a mi viejo nunca le gustó la idea, él siempre, de hecho, me mandó a una escuela para que hiciera perito mercantil porque él quería que estudiara ciencias económicas. Y bueno, y la nena se rebeló y se inscribió en agronomía. Eso nos costó una discusión muy grande, pero yo creo que desde siempre tuve en la cabeza, no se me pasa otra idea. Si me preguntás si en algún momento pensé estudiar otra cosa, es posible que en algún momento haya dicho, bueno, voy a estudiar ciencias económicas para darle el gusto a mi papá, Mm. pero no, creo que lo tuve definido desde los últimos años de secundaria que me gustaba agronomía y fui derechito a la inscripción de agronomía cuando terminé. Mm. ¿Y qué cosas, si es que pasaron, supongo que sí, descubriste en la carrera? Viste que uno entra con una idea, en tu caso tus viejos, haber vivido en el campo hasta los 10 y lo que hacían tus papás en el campo y toda esa vida, y uno se mete con una idea. Y después la carrera te sorprende una materia, te sorprende un profesor o una profesora que te explica las cosas de determinada manera y decís, che, pero mira, esto también era agronomía. ¿A vos te pasó eso? Sí, me pasó, bueno, los primeros años de agronomía es como un poco, es básico y entonces tenés todas las químicas, la física, matemática y no tanto de agronomía. Pero sí me sorprendió mucho este, cuando cursé genética, y no es porque ahora me dedique a la genética, sino que no me imaginaba todo el mundo que había detrás de lo que era la genética y el mejoramiento, aunque cuando me recibí no terminé trabajando en esto, ni se me pasaba por la cabeza. Yo cuando empecé a trabajar cuando empecé la universidad al año siguiente concursé, gané un concurso y empecé a trabajar como ayudante en un trabajo de investigación que tenía que ver con nutrición animal, que era el área en la que yo me quería desarrollar. Hacíamos análisis de dieta y a mí me encantaba. Y cuando cursé genética dije, wow, esto es una cosa súper interesante, pero no sé si me voy a dedicar a esto y seguía con mi investigación en nutrición animal, pero sí recuerdo a mi profesor de genética, que después fue mi primer jefe, el que tuve en la universidad, que realmente la manera en que daba los teóricos, porque teníamos teóricos y prácticos, en la que daba los teóricos era... ¿Viste cuando a vos se te viene a la cabeza este tipo cuánto sabe y siempre tenía Sí, un sí. ejemplo para explicarlo? Entonces, de verdad que creo que la primera materia que me sorprendió fue genética. Las otras es como que te las esperas un poco más, pero genética fue como el punto de quiebre. Y ahí andas hoy. ¿Y qué es lo que te gusta de lo que haces hoy? Bueno, de lo que hago hoy me gustan muchas cosas porque tengo un trabajo que es súper desafiante y variado. Entonces, siempre tengo que hacer cosas distintas. No es como para aburrirse, digamos. Exactamente. Yo siempre comento esto. Creo que este es el trabajo en el que más tiempo estuve, en el que tengo ahora, y justamente es por eso, porque el trabajo te desafía constantemente, porque asuntos regulatorios no es solo lo bonito de asuntos regulatorios es que si todo sale bien, todas las empresas pueden hacer sus ensayos a tiempo y tener los resultados a final de la campaña y poder avanzar y llegar al mercado con cosas nuevas. Pero lo desafiante es, bueno, tenemos un marco regulatorio de 30 años. ¿Cómo hacemos para ser pioneros en el mundo con este marco regulatorio? ¿Cómo lo pensamos para que cada vez haya más desarrollos y más desarrollos locales? Y pensar eso y plasmarlo en normativas, como miembro de la CONAVIA o como miembro del Comité Regulador de SENASA, me parece súper interesante, me ayuda a conectarme con otra gente, me ayuda a pensar en conjunto, la verdad que es un trabajo muy lindo. Y bueno, y después si me preguntás, tengo otra de las cosas que llevo, que es el cuidado de la tecnología BT,
y Mm. la siembra de refugio. Todo ese programa es parte de mi trabajo y la verdad que es como mi hijo predilecto en NASA porque lo empezamos hace como 5 o 6 años con algunos socios estratégicos como CREA, Presid y otros más, y ha ido creciendo, creciendo, y decir que empezamos con el 22% de adopción de refugio, que hoy estamos en 50%, gracias a ese trabajo en equipo, me hace sentir un poco Scaloni. Y sí, claro, claro, un gran logro y es algo que hace tiempo se venía hablando y no iba a la acción, ese 20% estaba muy estancado. Por suerte, Exactamente, sí. exactamente. Y aparte es muy bonito la colaboración que tenemos con CREA, por ejemplo. La verdad que el equipo de trabajo que se formó es espectacular. Los chicos que están en el campo nos juntamos, vemos los resultados, lo presentan a las autoridades regulatorias. La verdad que hemos hecho una buena cadena y creo que es la manera de trabajar. Mm. Fabiana, si te pregunto, ¿qué es la tecnología pensado para explicar a alguien? Yo hablaba de ese libro que escribiste para los niños, que ahora te voy a preguntar algo de eso. Eh, Básicamente, ¿cómo lo definirías? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Bueno, en realidad la tecnología es lo que nos facilita la vida, ¿no? Todos es la ciencia aplicada a desarrollos que te facilitan la vida. Eso es la tecnología. Y puntualmente la biotecnología la tenés desde que te despertás hasta que te vas a dormir, cuando te cepillas los dientes, cuando te vas a bañar, en la vacuna del COVID, en la heladera, en el cuarto, en el colchón, en todas partes tenés biotecnología y realmente la vida, la calidad de vida o la vida confortable o como la conocemos hoy la tenemos gracias a la tecnología y a la innovación. Y eso es simplemente, y creo que todos los desarrollos tecnológicos tienen que poder contarse de una manera sencilla para que la gente no tenga miedo de adoptar avances tecnológicos. Mm. De las cosas, recién mencionabas dónde encontramos hoy biotecnología, de las cosas que más te sorprendieron en donde estaba biotecnología y campo, digamos, los alimentos es lo más simple y la gente lo sabe, pero ¿qué dos o tres cosas diría? Mira, acá hay campo, en esto hay un pedacito de campo, o de biotecnología, y o de biotecnología, ¿qué cosas dirías vos o mencionarías de eso? No sé, pero mira, justo el otro día estuve haciendo una charla sobre los usos del maíz Ajá. y hoy en día el maíz argentino tiene mucha biotecnología y, por ejemplo, tenemos maíz biotecnológicos en nuestra pasta de dientes, en el champú, en el colchón, Ujú. en la tela que hace el colchón, en el pegamento, en los paneles de yeso, en la bujía de tu auto. Y entonces eso me sorprendió, que el almidón de maíz se usara para fabricar la cerámica de las bujías de los autos. Realmente voy a decir, mira, no solo necesito el biocombustible para moverme, sino también tengo campo, más allá de los otros derivados de soja que podemos tener en los asientos y demás, pero tenemos campo también en las bujías y eso me pareció sorprendente. Mm. ¿Y cuán importante crees vos que es comunicar lo científico de manera sencilla? Porque uno podría pensar que la ciencia va por un carril y, bueno, lo que piense la gente a veces va por otro, pero en el caso de los alimentos y la vida cotidiana y todo lo que se produce en el campo, que está muy vinculado con la gente, eh, bueno, está muy ligado y no sé si decir que necesita el visto bueno, pero siempre es mejor que así sea. ¿Cuán importante para vos es establecer ese vínculo de conocimiento y aprendizaje? Mira, dicen que la ciencia hace los descubrimientos, la tecnología aprovecha esos descubrimientos para mejorar procesos o para producir algo que sea de interés, y la innovación hace que esos avances lleguen al mercado.
y sin aceptación social no hay mercado. Entonces dependemos de la aceptación social y de la percepción pública. Así que imagínate lo importante que es contar cómo esta innovación te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida. En primer lugar, me parece que contarlo de una manera sencilla hace a la percepción y a la aceptación social, por un lado. Y por otro lado, yo creo que necesitamos incentivar a nuestros jóvenes a que estudien ciencia. Realmente la importancia de seguir carreras científicas, de incentivar vocaciones científicas en los jóvenes es necesaria porque cada vez más se inclinan hacia otro tipo de carreras, y la verdad que necesitamos gente que investigue en ciencia porque de ahí surgen todos los avances. Mm. Y te vinculo esto que decís de los jóvenes con los más chicos. Quiero preguntarte por el cuento ese que yo decía al principio, biotecnología, ¿qué te cuento? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo se plasmó? Y creo yo que en esto de comunicar, y esto que te decía recién, es fundamental lo que se puede hacer cuando los chicos son más chicos en los colegios. Después cada uno va a formar su opinión, va a hacer su camino, dentro de su familia, sus padres le dirán una cosa u otra, pero sentar las bases cuando los chicos son niños, de qué se puede hacer y qué se hace en el campo, en la producción de alimentos y demás, me parece que es fundamental. Sí, yo creo que la comunicación tiene que ser desde las primeras etapas y tenemos que hacerla constantemente y en un montón de ámbitos. Biotecnología, ¿qué te cuento? Tiene una historia un poco agridulce, su trasfondo. Vos sabés que yo trabajé 10 años en Venezuela, Sí. y trabajaba en un instituto de investigación en Caracas, pero yo no vivía en Caracas, vivía afuera de la ciudad de Caracas, vivía de hecho vivía en otra provincia distinta, viajaba todos los días y me agarró la época que debe haber sido 2005, 2006, ya no recuerdo muy bien, donde había tantas manifestaciones contra el gobierno que no podía ir a trabajar porque no podía bajar de mi casa literalmente, estaba cortado la entrada al barrio, las rutas. Y ponías la tele y era todo el tiempo bombardeando con eso y dije, no quiero pensar más, yo me quiero desconectar y siempre me gustó escribir, siempre he escrito, y entonces me puse a pensar en preguntas que me hacía mi hija o los amigos de mi hija sobre mi trabajo, y traté de responderlas escribiendo cuentos, y ahí salieron 12, 13 cuentos, que los fui puliendo con el tiempo, y quedaron ahí en mi compu dormidas en algún momento, y yo seguí con mi trabajo. Y cuando fui a hacer mi doctorado a España, el doctorado en filosofía de la ciencia, eh, se me ocurrió mandarlos a una editorial a ver si les interesaba. Ya había probado en algunas editoriales de Argentina y me habían dicho que no, y lo mandé a una editorial de España y me contestaron inmediatamente que le parecía una modalidad genial contarlo a través de cuentos, que le interesaba mucho y que no era mucho lo que me podían pagar de derechos de autor, pero que ellos querían editar el libro, y así empezamos a trabajar con Editorial Hélice y lo presentamos. Al libro creo que lo presentamos en la Feria del Libro de Madrid de 2012, si mal no recuerdo, que para mí eso fue otra cosa que me hizo latir el corazón porque estaba Eduardo Galeano en esa Feria del Libro, así que imagínate. Tremendo, tremenda Sí. historia. Así Así que que bueno, así fue un desarrollo o sea, lo hice, quedó ahí, lo fui puliendo y después sí con el tiempo a alguien le interesó y así salió a la luz. sí, sí. Bueno, Fabiana, llegamos a una parte de la entrevista en la que si bien hasta ahora te fuimos conociendo, ahora como que pegamos una acelerada para conocerte un poco más con algunas cuestiones personales. Y la primera, la de apertura de esta parte de la charla, tiene que ver con la música. Yo creo que la música permite conocer un poco más a las personas y cuando tenés que elegir un tema
no sé, escuchar algo, ¿por dónde vas? ¿Qué es lo que te gusta? Si bien uno a veces se necesita, está más bajón, necesita levantar o al revés, pero bueno, ¿por dónde va lo tuyo? Mira, mis gustos musicales son muy amplios y todo el tiempo me encanta aprender y ahí tengo una maestra que es increíble, que es mi hija, que me dice, escúchate esto, a ver qué te parece. Pero yo soy una fan del Flaco Espineta, Ujú. fan de Spinetta, me encanta, pero sin embargo escucho mucha música y como vos decís, depende del ánimo, depende de lo que esté haciendo. Me gusta escuchar música mientras escribo, algo suave, obviamente, pero me gusta. Cuando estoy muy enojada, escucho Tchaikovsky, me calma bastante. Y te digo que me gusta escuchar folclore, de vez en cuando escucho tango, o sea, es Sí, sí, variado así. mis gustos musicales, pero sí, como buena representante de mi época, el rock nacional me pegó mucho y sobre todo me gusta mucho Spinetta y lo sigo escuchando todos los días. Pero salvo trap y reggaetón, creo que escucho todo. ¿Y No, no, y tu son hija dos qué te géneros recomienda? musicales que no puedo. ¿Qué te recomienda ¿Cómo? tu hija? Mi hija me hizo conocer algunas bandas como Los Espíritus, que es un grupo argentino que yo no lo conocía y me pareció interesante. O por ejemplo, conocí King of Lions, que es una banda que a ella le gusta, y me dijo, ah, escucha lo que te van a gustar, y también me gustaron. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Che, ¿y alguna actividad por fuera de tu trabajo en la que busques inspiración o resetearte? Recién decías cuando estoy enojada, cuando estás, en realidad no cuando estás enojada, sino cuando estás agobiada, que no le encontrás la vuelta a algún problema, a algún tema regulatorio que no sale y hay que buscarle la cosa y decís, bueno, me voy a meter en esto para después volver a aquello y poder resolverlo. ¿Tenés alguna actividad que te saque de la cotidianeidad laboral? Boxeo. Voy a practicar y le doy duro al saco. Sí, realmente creo que es una manera me sirve un montón para resetearme y volver a empezar y pensar las cosas de otra manera. Eh, lo descubrí hace un tiempo y realmente es algo que me hace mucho bien, no solo físicamente, sino también mentalmente. Creo que más mentalmente que físicamente. Practico boxeo sin contacto, hago boxeo con el saco, pero la verdad que también me gusta mucho porque el sistema es muy tecnológico, porque el saco tiene sensores y te va Ah, mira, diciendo en el teléfono cómo fue tu rendimiento, entonces creo que también me enganché por ese lado, ¿no? está Y bueno, si no, y si no puedo ir al gimnasio a pegar unas piñas, me pongo los auriculares con música, me camino unos kilómetros, voy a un parque, veo verde, no sé qué, y vuelvo y me siento y tengo la cabeza despejada. muy bueno, muy bueno. ¿Y alguna, cuando tenés que elegir alguna peli o alguna serie, por dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué géneros elegís? Bueno, me gusta mucho el género, me gusta acción y si es de misterio, no de terror, pero de suspenso, Mm. creo que son los géneros que más me gusta. Me gusta mucho la fantasía también, el género de fantasía en series y en películas, quizás porque es una manera de imaginarse cosas y después también te ayuda a escribir, ¿no? Pero el género de fantasía me encanta. ¿Hay alguna Eh, serie o peli que tengas que se te venga y diga, bueno, esta me gustó mucho? sí, de Umbrella Academy, me encanta, que es de fantasía, y acabo de terminar Merlina, que también me gustó. Yo creo que Tim Burton es un genio, es un genio. Me gustó la serie, pero también me gustan los diálogos y me gusta cómo maneja la música y los colores, y eso también lo aprendí un poco a ver esas otras cosas de las series y de las películas
viendo series con mi hija. Mi hija es diseñadora gráfica y le encanta la fotografía. Mm. Entonces me decía, pero fíjate el encuadre, mirá la fotografía acá. Y ahora me encuentro mirando encuadres en series que vos decís, ¿qué hace una agrónoma mirando esto? Y bueno, todo tiene que ver con todo, porque al momento de crear, bueno, uno se le vienen esas cosas a la cabeza. Sí, ¿Y sí. algún país o lugar que te gustaría conocer y por qué? Si tiene un porqué. Bueno, la verdad que a mí me encanta viajar y no me quedaría con uno, me encantaría conocer un montón, pero tengo muchas ganas de conocer Islandia. Quiero ir a ver las auroras boreales Mm. y me interesa Islandia por la naturaleza que tiene. Me gustaría, sé que es agreste, pero me gustaría ir a hacer trekking o alguna cosa así a Islandia, pero también me encantaría ir a Japón, me encantaría conocer más de la cultura asiática, así que, pero si me das a elegir, quizás que te diga, me quiero ir a Islandia. Mm. ¿Y algún lugar o ciudad o país que hayas conocido y que diga, la verdad, sí, conocelo? Estonia me gustó mucho, sobre todo su capital, Tallinn, en primavera. Tiene un mercado de flores que es, la verdad, precioso, Mm. rodeado por unos barcitos muy lindos donde te podés tomar un café. La verdad que es un lugar para conocer, aparte con la historia, con una mezcla de cosas antiguas y modernas, unos museos espectaculares. Vale la pena pasar por ahí. Bien, está agendado, qué bueno. Che, y una mujer que haya sido, o sea, inspiración o importante en tu vida. Bueno, mira, yo creo que hay dos mujeres que son inspiración para muchas de las cosas que hago. En el plano científico o en el plano académico, digamos, mi referente es Jocelyn Bell, es una física irlandesa que tuve la fortuna de conocer hace unos años. Fue la descubridora de los púlsar, aunque el premio Nobel se lo dieron a su tutor de tesis, no a ella, porque era estudiante, pero realmente es brillante y la escuché dando una conferencia a chicos de últimos años de secundarios diciéndole por qué tienen que estudiar ciencia o por qué es importante la ciencia en la vida de las personas. Y realmente me emocioné mucho, tuve la fortuna después de poder conversar con ella y de notar su amor por la ciencia, por la divulgación de la ciencia, y creo que es mi referente en divulgación de la ciencia. De hecho, le dediqué un artículo que escribí en una serie que hice sobre ciencia y rock and roll. Le dediqué un artículo sobre los púlsares, y de verdad que para mí es un modelo a seguir. Tiene 80 años y sigue divulgando la ciencia y sigue trabajando en pos de mejorar y de aumentar la cantidad de mujeres en los ámbitos científicos. La verdad que para mí es una referente. Y en la vida cotidiana creo que la otra mujer que es referente es mi hija. Mi hija es la que siempre me impulsa, la que me dice, mamá, esto me parece que no lo estás haciendo bien, o me dice, estoy orgullosa de vos, o me dice, no te rindas, que vos podés hacer esto, y creo que es el motor que Mm. me ayuda a seguir a veces. ¿Cómo se llama? Porque ya la mencionamos varias veces y no vamos a dejar de decir su nombre. Se llama María Inés. María Inés. Bueno, muy bien, muy bien. Che, y la penúltima tiene que ver con, tiene que ver con algo que tengas tatuado en el cuerpo, si es que tenés algún tatuaje, y si no en el alma, que tengas como grabado. En el cuerpo no tengo tatuajes, no tengo, soy medio cobarde para eso, pero sí tengo grabado una experiencia que me quedó tatuada en el corazón y realmente me pareció, me emocionó mucho, y es encontrarme con una chica que es bióloga
con la cual a veces colaboro en un blog de divulgación de la ciencia que tiene, y me dijo, yo me dediqué a esto porque allá por 2009 escuché una charla tuya y dije, eso es lo que quiero hacer. Y verla hoy como ha crecido y en lo que se ha convertido como divulgadora y que hace cosas fantásticas y que realmente me emociona mucho, pero el hecho de que haya dicho, te escuché y quiero hacer lo mismo, se me quedó grabado y es imborrable. Totalmente. Y la última, como cierre, siempre les pregunto una frase de cabecera o algo que a vos te guste decir o algo que quieras decir o dejar como cierre de esta charla, como mensaje. Mira, puede parecer una frase muy trillada, ¿no? Pero ni sé quién es el autor o de dónde salió, pero que dice que la vida es demasiado corta para llorar y es cierto. Yo creo que tenemos que ser positivos, que tenemos que emprender, hacer cosas, dedicarnos, nos caemos, todos tenemos contratiempos, pero si nos quedamos llorando por esos contratiempos, nos pasan las oportunidades al lado y no las vemos. Realmente seguir adelante a pesar de las dificultades y bueno, nosotros como argentinos creo que lo sabemos mejor que nadie. Los que hacemos comunicación en el agro también lo sabemos mejor que nadie, así que tratemos de vivir, de aprovechar las oportunidades que tenemos, de disfrutar, que de eso se trata la vida, ¿no? De atesorar las cosas buenas y después de mirar para atrás las cosas malas y decir de esto también aprendí algo. Fabiana, gracias por tu alegría, por tu manera de comunicar, por tu pasión también. Gracias por este tiempo con ellas. No, gracias a vos y la verdad que es un placer. Vos sabés que si me dejás hablar podemos estar todo el día. Bueno, entonces hasta pronto será. Bueno, seguramente que sí. Te mando un abrazo. Gracias. Ellas. En este nuevo capítulo pudimos conocer la historia de otra mujer de campo. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify. También puedes escuchar fragmentos de estas charlas en nuestras redes sociales y leer la nota ingresando en infocampo.com.ar.